Buen día, jóvenes y jóvenes del Colegio Domingo Sabio. Aquí su profesor Cristian, trayéndoles el material del curso de comunicación en formato virtual para no retrasarnos en nuestro avance, ya que estamos con unos inconvenientes a nivel mundial sobre el COVID-19. Así es que mantengámonos en casa. Ya, bueno, sin más que decir, pasemos de frente al tema, chicos. Estaríamos complicándonos todavía en eso. Ya bueno, mi nombre. Ya me conocen, no es necesario más presentación. Ya tuvimos una primera clase en la que se dio las pautas con las que se debía trabajar, mantener el orden, pero como están en su casa, espero que estudien mayormente. A ver, sin más que decir. La lingüística. ¿Qué es la lingüística, chicos? La lingüística vendría a ser una disciplina científica que investiga el origen, evolución y la estructura del lenguaje, o sea, los cambios que ha tenido el lenguaje a nivel mundial, desde la invención de la escritura en la cultura de Mesopotamia hasta nuestros días. ¿Para qué se estudia todo esto? Para deducir las leyes que rigen las lenguas, las antiguas y las modernas. A ver, un ejemplito, chicos. Por ejemplo, en la cultura egipcia tenía lo que viene a ser tres tipos de escritura o de lenguas. Tenía la jeroglífica, que era usada exclusivamente por los faraones. Tenía la hierática, que era usada por sus gobernadores o escribas. Y tenía lo que viene a ser la demótica, que era estudiada o que era utilizada por el pueblo. Pero en esta pequeña imagen que tenemos aquí está la escritura jeroglífica. Ya se pueden dar cuenta que tenía formas de animales, formas de olas del río Nilo y clavos, algunas cosas. Con la llegada de los romanos o con la invasión de los romanos, Egipto pasa a ser una provincia de Roma. Entonces ellos también empiezan a usar lo que viene a ser la lengua romana, o sea, el latín. La primera, nuestra antecesora de nuestro idioma, el español. Como ya se han dado cuenta en esta imagen, también ahí está ya un poco más entendible, ¿no? Ya está usándose lo que son las letras, así que nosotros conocemos el alfabeto. Y ahora ya tenemos lo que es la lengua española. Y claro, ya hay muchas más lenguas a nivel mundial. Pero para lograr eso se ha tenido que hacer algunas preguntas el lingüista. Por ejemplo, el origen. ¿De dónde viene? ¿Existió una primera lengua? ¿Cuándo empezó el ser humano a hablar? Esas son algunas de las dudas que han tenido a lo largo de los años. Por ejemplo, ¿de dónde viene? Ya bueno, con estudios recientes se ha revelado que la lengua o el lenguaje provendría de lo que es África, ya que viene a ser la cuna de la humanidad. Entonces, por ende, o por lógica, vendría a ser el lugar donde se originó lo que es el lenguaje. ¿Existió una primera lengua? Posiblemente, ya que no se encuentran registros si es que había o no había, pero como te digo, el lenguaje se surgió en lo que es África, entonces manejaban una lengua. ¿Y cuándo empezó el ser humano a hablar? Debe ser en el mismo momento, pero aún no se han respondido estas preguntas. Otra de las preguntas sería la evolución. ¿Qué factores influyen en el cambio lingüístico? ¿O cómo nacen o mueren las lenguas? Esas vendrían a ser otras de las preguntas. Por ejemplo, ¿qué factores influyen en el cambio lingüístico? Podría ser cuando dos lenguas se combinan. En este caso, a ver, si nos vamos a nuestros tiempos, vendría a ser el quechua con el español o el español con el inglés. Entonces, ahora último que están creando una nueva lengua, el Span-English, no sé, algo por ahí, no sé, medio raro suena eso, aunque... Y la otra pregunta de cómo nacen o mueren las lenguas. Nacen cuando inventamos algunas palabras así. Y cuando mueren, cuando dejamos de usarlas. En nuestro caso sería cuando estás matando el castellano, por así decirlo. Cuando usas el XQ, el XD, ya no estás tomándote la molestia de escribir y lo estás abreviando de esa forma. Entonces estás matando una lengua. Ahora, nosotros estamos a punto de matar el quechua porque ya no lo utilizamos, ya no lo hablamos. Ahora, si
tu padre o tu madre sabe el quechua, haz que te enseñe, marciano, no estés ahí sin aprender el quechua, que es un bonito idioma. Otra de las preguntas que se hacen es sobre la adquisición. ¿Cómo adquieren el lenguaje? ¿Qué factores influyen en el proceso de aprendizaje de una lengua? ¿Cómo el niño aprende esa lengua? Si lo mantienes en tu casa va a empezar a hablar el español, pero si lo llevas a Estados Unidos y le hablas en inglés, va a aprender el inglés. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Es por el ambiente, la sociedad en la que está creciendo el niño. Entonces, podría ser una respuesta a eso. Ahora, otra pregunta sería, ¿hay variables sociales del lenguaje? Bueno, hace mucho se podía decir que sí, porque existían diferentes estratos sociales, bueno, no estratos sociales, habían diferentes clases sociales. Estaban los ricos, el pueblo, y por debajo del pueblo los esclavos, y que ni siquiera tal vez usaban lo que era la lengua, porque a ellos no había la necesidad de que se les enseñara también. Entonces, en esos tiempos sí, posiblemente haya habido una variable social del lenguaje. Pero ahora perdón, me he trabado. Ya, con la liberación de los esclavos, ya esas clases sociales ya ha comenzado a disminuir, pero sí, sigue habiendo, los estratos sociales se le conoce ahora. Entonces, eso vendría a ser lo que viene a ser la lingüística, chicos. Pero como se habrán dado cuenta, hay una palabrita en la cual se hace mayor énfasis, que vendría a ser el lenguaje. Entonces, ¿qué cosa es el lenguaje, profesor? Tú te preguntarás. No te preocupes, marciano, aquí estoy yo para explicártelo. El lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje va a ser, o viene a ser, una facultad o capacidad innata, inherente e intrínseco. Pero, profe, yo no entiendo. No te preocupes, marciano. Innata. ¿Por qué es innata? Porque nace con el hombre. Bueno, acá hay una pequeña duda, sí, porque hay dos autores que se están peleándose por eso, se están peleándose por ese tema, si es innata o no es innata. Por un lado tenemos a Noam Chomsky, que dice que sí, el lenguaje es innata o innato, y por el otro lado tenemos a Ferdinand de Saussure con varios autores más que dicen que no, el lenguaje no es innato. El lenguaje se desarrolla cuando el ser humano ya ha nacido, se está adquiriendo con el transcurso del tiempo. Pero para la universidad lo que tomamos en cuenta es el concepto de Noam Chomsky. Entonces podemos decir que el lenguaje es innato, nace con el hombre. ¿Por qué es inherente? Porque es propio del ser humano. Solo el ser humano hace uso del lenguaje. Los animales no tienen lenguaje. Bueno, el ser humano es un animal, pero un animal político, lo dijo Aristóteles. Pero ya son temas filosóficos eso. Ya. Los animales no poseen lenguaje, chicos. Ellos sí se comunican, pero en base a sus instintos. Mover la cola, en base a los olores. Solo el ser humano posee esta capacidad del lenguaje. Por eso podemos decir que es inherente, o sea, propio del ser humano. E intrínseco, porque se produce dentro del ser humano. A la hora de hablar, hacemos uso del aparato fonador. A la hora, por ejemplo, de pensar, estamos haciendo uso del cerebro, de las interconexiones neuronales, o de las conexiones neuronales que tenemos ahí adentro. Por eso es intrínseco, chicos. Otro conceptito sería que es una herramienta, un instrumento que sirve para la comunicación. Tenemos que manejar el lenguaje para poder comunicarnos. Y tenemos que manejar el mismo código. Por ejemplo, te pongo así. Un habitante de Estados Unidos ¿se podrá comunicar con un habitante del Perú que no ha estudiado inglés? No. Entonces están haciendo uso de diferentes códigos, de diferentes sistemas de comunicación. Entonces, para poder comunicarnos tenemos que manejar el mismo código. Por eso es una herramienta o instrumento que sirve para la comunicación. Otro concepto sería que es cualquier sistema o código utilizado por el ser humano para poder comunicarse. Ya sea el sistema braille, el sistema gestual, el sistema de colores y muchos sistemas más. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, ahí está la imagen del sistema gestual, kinésico.
que lo utilizan los mudos, los sordos. El lenguaje cromático, que es utilizado por los de colores, el lenguaje de colores, para saber en qué momento debemos cruzar, en qué momento debemos parar. Y por último tenemos el lenguaje articulado, el lenguaje de las palabras. Esos son los ejemplos de algunos tipos de lenguaje, chicos. Ahora, pasemos a lo que son las características del lenguaje. Porque como toda ciencia o como todo código debe tener algunas características. El ser humano, tú como ser humano también tienes tus características. Si eres mujer, vas a tener algunas características particulares, como por ejemplo pelo largo, voz aguda, cuerpo más delgado a diferencia del varón. Pues algunas de las características. El lenguaje también posee características. Una de sus características es universal. ¿Por qué es universal? Como lo dice esa palabrita, le pertenece a todo el globo terráqueo. El lenguaje no solo le pertenece a una persona, el lenguaje es un patrimonio mundial. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hacemos uso de este. Otros nombrecitos serían cosmopolita, ecuménico, global. Te pueden preguntar de esa forma si es que grábate esas palabritas. Hay que tener cuidado con esas palabras, con esos sinónimos. Por algo se ha hecho semántica antes de este ciclo. Así es que un poco de sinónimos no vendría mal, chicos. Por eso es universal, porque lo utiliza todo el mundo, o le pertenece a todo el mundo. Siguiente característica. Es multiforme, como lo dice su nombre, multiforme, o sea, se presenta de muchas formas. Y ya te lo dije anteriormente, el lenguaje kinésico, el lenguaje de colores, el lenguaje cromático y el lenguaje articulado. Entonces, ya con eso mencionado, podemos decir, ahí está, lenguaje kinésico, el de movimientos, gestos, lenguaje cromático, el de colores, el que encontramos en los semáforos, el lenguaje científico, que solo tiene un solo significado cada palabra, no pueden tener 2 o 3 significados, solo posee un solo significado cada palabra en este tipo de lenguaje, el lenguaje científico. De ahí tendríamos el lenguaje articulado. El lenguaje articulado es aquel que nosotros utilizamos a diario, las palabras. Todo aquello que se expresa en palabras vendría a ser el lenguaje articulado, ya sea indirecta, directamente, en símbolos, por ejemplo la S que significa zona segura. Ese es el lenguaje articulado. De ahí tendríamos lo que es el lenguaje simbólico. Este es el lenguaje en el que algunas cosas de nuestra realidad significan diferente a nivel mundial, como por ejemplo la paloma blanca. ¿Qué es lo que significa? La paz, la balanza, la justicia, la antorcha, las olimpiadas y muchos símbolos más que me demoraría todas las 2 horas explicarte todavía. Pero hay algunos ejemplos de lo que son el lenguaje en su característica de multiformidad. Siguiente característica. Es aprendido o adquirido. Ya, su nombre te lo dijo todo. Aprendido. ¿Por qué es el lenguaje aprendido? Porque se transmite de generación en generación. Tus padres te enseñan. Tú les vas a enseñar a tus hijos. O a tus padres le enseñaron tus abuelos. Y así sustantivamente tus abuelos, todo. Y con el transcurso del tiempo se comenzaron a innovar algunas palabras, comenzaron a cambiar. Entonces, por eso el lenguaje es aprendido, adquirido, es un legado cultural, se transmite de generación en generación. Siguiente característica, el lenguaje es racional. ¿Por qué racional? Porque solo aquellos que tenemos la razón o hacemos uso de la razón poseemos el lenguaje. Los animales no tienen razón, entonces por ende no poseen lo que es esta capacidad del lenguaje. Entonces, ¿cómo hacemos uso de esa razón? Eso nos ayuda a combinar los diferentes signos y emplearlos en la comunicación. Por ejemplo, cuando estás comunicando o estás interactuando con tu familia en estos momentos que estás en tu casa, encerrado así, deben manejar un tema o no. Ya deben estar hablando
del COVID o de algunos temas en particular que ustedes, tal vez de los videojuegos, si estás con tus hermanos. Entonces, por eso es racional, chicos. Siguiente característica: convencional. El lenguaje es un pacto o acuerdo comunitario. Ahí vendría a ser ahí vendría las palabritas idiosincráticas. Tú te estarás preguntando, pero profesor, ¿qué cosa es la idiosincrasia? La idiosincrasia viene a ser aquellas palabras que se inventan en un determinado contexto social, como por ejemplo aquí en el Perú, bueno, más exactamente aquí en la sierra o en la zona andina. La palabrita achacao, esa palabrita existirá en otros países. No, esa palabra no existe, al igual que el alalao, o cuando tú haces algo malo y le quieres culpar a tu hermano, achachao, esas palabras no existen, son idiosincrasias creadas en nuestra región. Ahora, si tú vas a a otro país, por ejemplo a Argentina, que maneja nuestra misma lengua, y tú haces algo malo y comienzas a decir, achachao, así, ellos van a saber a qué te estás refiriendo. No, entonces esas son las palabras creadas en nuestro contexto social. A eso se le conoce como idiosincrasia. Ajito con esa palabra, no la he puesto acá, pero anótate, idiosincrasia. Siguiente característica: cultural. Al igual que todas las herramientas creadas por el hombre, el lenguaje también es una creación del ser humano. ¿Y por qué lo ha creado el ser humano? ¿Para mantenerlo así y no usarlo? No, lo ha creado para poder comunicarse con los demás. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando los seres humanos comenzaban esto, cazábamos mamuts, cazábamos tigres, dientes de sable, semejantes animales. Una sola persona no va a ir a cazar esos animales, entonces tenían que ir en grupo. Entonces, ¿cómo ese grupo sabía lo que tenía que hacer? En ahí comienza a inventarse lo que es el lenguaje, para poder comunicarse entre ellos y tomar un rol en la cacería. Y todas las herramientas que el ser humano posee ahorita son creación, entonces por ende viene a ser un aspecto cultural. Todas las que, ya, por así decirlo, cultural, o la cultura viene a ser todo lo que el hombre ha creado en el transcurrir de los años. Esa es la cultura. Entonces el lenguaje también es una creación, entonces por ende es cultural, chicos. Siguiente característica: ¿por qué el lenguaje es sistemático? Sistema. Un sistema se basa a normas y reglas. Cualquier sistema que tú conozcas, el sistema financiero, el sistema educativo, el sistema médico, el sistema médico, todos se basan a normas y reglas. Entonces, si el lenguaje posee esa característica, es que también tiene sus normas y reglas. Yo no puedo escribir con mayúsculas en medio de una palabra y las demás con minúsculas, estaría mal. Entonces también tenemos que basarnos a las normas y reglas que posee el lenguaje. Siguiente carácter, son todas las características que debemos tomar en cuenta, chicos. Ojito al dato, marcianos, ojo. Que los animales no posean lenguaje no significa que no puedan comunicarse, como ya te lo había mencionado anteriormente. El animal se comunica en base a sus instintos, ya sea en olores, ya sea moviendo parte de su cuerpo, o ya sea segregando líquidos de su hocico. Entonces todo eso hace que se puedan comunicar entre ellos, como por ejemplo en los perritos, cuando marcan su territorio, se basan al olor. Las hormigas, si te habrás fijado, se mueven en línea. Pero ¿por qué una hormiga no se puede desviar? Porque el primero es el que marca con su olor y forma lo que es la fila. Entonces todos siguen esa línea y así pueden trabajar de mejor manera. Ojito, chicos, con eso, ojito, no se olviden, chicos.
Ahora pasemos a lo que viene a ser los planos del lenguaje. Muy rápido, creo, ¿no? Bueno, para que se entienda mejor, ya ver, los planos del lenguaje. ¿Y quién mejor que mi hijo para que te lo explique? El gran Hércules. Bueno, yo soy más fuerte que él. A este marciano tiene más músculos que pensamiento, pero lo vamos a poner pensamiento, ¿ya? Así por así, está pensando, oh, y llega a pensar. Entonces, a ese pensamiento lo vamos a conocer como lengua. Pero este marciano quiere expresar lo que piensa, quiere decirlo, quiere hablarlo. Entonces, a eso lo vamos a llamar como habla. Profe, no seas pejil, no. Es el habla, es el nombre, es lo que nos pide la universidad, tenemos que hacerlo. Ese es el habla. A ver, algunas características de ambos. La lengua. La lengua es el código utilizado por una comunidad lingüística, o sea, toda una región. Aquí en el Perú manejamos una misma lengua, todos. Bueno, a excepción de los que viven en la selva, en las profundidades a donde no llegan lo que es nuestro idioma, y entonces ellos se comunican con su propia lengua. Pero igual, también están haciendo uso de una lengua en su comunidad. Entonces, eso es un código utilizado por una comunidad lingüística. Y entonces, ¿qué es el habla? El habla va a ser el uso individual de ese código. Si estás pensando en algo, entonces lo vamos a expresar mediante el habla. Otra característica. El lenguaje, como te dije, es un fenómeno social. O sea, una determinada sociedad lo va a emplear, ya sea en la sociedad desarrollada o una sociedad no tan desarrollada, por así decirlo. Pero todos van a manejar una misma lengua. Si la lengua es un fenómeno social, por ende el habla va a ser un fenómeno individual, ya que cada persona varía en su forma de hablar. Cuando en la lengua, pues ya, un ejemplo de lengua vendría a ser, todos pensamos en el peso. Entonces ya, la palabra peso se escribe la P, la E, la S, la S, la O, peso, ¿no? Ahora, si tú te vas a Estados Unidos, vendría a ser dog, pero sigue siendo utilizado por una comunidad lingüística. Ahora, en un fenómeno individual, la forma en la que yo pronuncio la palabra peso será igual a la forma en la que pronuncia la palabra peso alguno de ustedes. No, entonces tu compañera va a expresarse con una voz más aguda, algunos de tus compañeros van a expresarse con una voz no tan masculina, y otros que sí, como por ejemplo yo, con una voz tan masculina. Entonces está habiendo un cambio. Ese vendría a ser el habla, chicos. Siguiente característica. La lengua es ideal, mental, abstracto, virtual. ¿Por qué? Porque solo se encuentra en lo que es el cerebro o en las conexiones neuronales que poseemos. Si la lengua es ideal, mental, abstracto, por ende el habla va a ser real, concreto, material, porque sí podemos percibirlo mediante micrófonos y lo podemos percibir de persona a persona. Sin embargo, la lengua no se puede percibir. Siguiente característica. La lengua es perdurable. Bueno, sinónimo, perenne. ¿Por qué es perdurable la lengua? Porque la lengua no va a cambiar en un determinado tiempo. Se va a mantener, ya sea 10, 20, 30 años. Se va a mantener de la misma forma la lengua. Pero sin embargo el habla no es perdurable, es efímero, es pasajero, porque varía, ya sea cuando estás enfermo o estás bien de salud, o cuando, por ejemplo, tu hermanito cuando era menor de edad, chibolín, cuando empieza a crecer le cambia la voz, se vuelve más ronco, algo así como la mía. Van a disculpar con mi voz porque he hecho gárgaras con tachuelas. Va a cambiar, chicos, va a cambiar. Entonces, por eso el habla es efímero y la lengua es perdurable, porque no va a cambiar. Siguiente. La lengua es producto del pasado, porque se ha desarrollado, como te he dicho anteriormente, se desarrolló en el pasado y se transmitió de generación en generación. Claro, con algunos cambios, pero en su raíz todo se mantiene igual.
Por eso es producto del pasado. Sin embargo, el habla es producto del presente, porque hoy yo puedo hablar de una forma y mañana puedo hablar de otra forma, ya sea que me enferme o ya sea que me ponga alegre o triste. Va a cambiar eso. Por eso es producto del presente, chicos. Siguiente característica. La lengua es homogénea. ¿Por qué homogéneo? Porque es igual para todos los miembros de esa sociedad. Si tú estás pensando en un globo, todos van a pensar en el mismo globo. Ya sea, bueno, algunos estarán pensando en un globo rojo, otro globo amarillo, otro globo azul, pero están pensando en el mismo concepto de globo. Sin embargo, el habla es heterogéneo, como ya te mencioné anteriormente, porque va a cambiar. Ese globo que estás pensando a la hora de pronunciarlo está cambiando. Yo lo pronuncio más fuerte, otros lo van a pronunciar más débil. Es un cambio, es un cambio. Siguiente. La lengua es sistemático, teórico y más o menos fija. La lengua se basa a normas, así como el lenguaje tiene sus normas. Ten cuidado, marciano. Esas normas vienen en la gramática. Tienes que basarte en esas normas. Ya no deja de escribir con X, Q, X, D. Oye, marciano, escribe correctamente. Básate a las normas. Entonces la lengua sí tiene normas. Sin embargo, el habla no tiene normas. El habla es libre, es como quieras. Tú ya depende si hablas bien o hablas mal, ¿sí? Pero tu pensamiento sí está correctamente, ¿no? Bueno, ahí creo hay un poco de confusión, ¿sí? La lengua sí tiene normas, chicos. Todos piensan de la misma forma. Bueno, los temas específicos, no todos los temas van a pensar igual ellos. Siguiente, ¿ya? Latente. ¿Por qué es latente? Ya, básate a lo que es un latido, ¿ya? Para que te acuerdes mejor. Latente, latido. ¿Dónde se da el latido? En el corazón. ¿Y dónde está el corazón? Dentro del cuerpo, dentro del ser humano. Entonces, latente se encuentra. ¿Por qué es latente? Porque se encuentra en forma de conocimiento dentro de la memoria. Por ende, va a ser imperceptible. Tú no puedes saber lo que yo estoy pensando, ni yo puedo saber lo que tú estás pensando. Pero esto se va a materializar cuando empecemos a hablar. Entonces, si se materializa cuando empezamos a hablar, entonces el habla va a ser patente. ¿Por qué patente? Porque es perceptible. Y esas son algunas de las características, chicos, las más importantes que tienes que acordarte para el examen de admisión. Ya dejemos de lado al poderoso Hércules, a mi hijo, aunque es más débil que yo. Pasemos al siguiente. Ya bueno, algunas notitas sobre los planos del lenguaje, chicos. Ya, bueno, ojito al dato, cositas ricas, ya, cositas ricas. Lengua y habla son interdependientes. Pero tú te preguntarás, profesor desgraciado, ¿qué cosa es interdependiente? No te preocupes, marciano. Interdependientes viene a ser o significa que uno depende del otro y el otro a su vez va a depender del otro. Bueno, un poco trabado, ¿no? Ya bueno. Pongamos el ejemplo de la lengua y habla. No existe lengua sin habla y al revés. Tampoco va a existir habla sin lengua. Pero tú te estarás preguntando, profesor marciano, y los mudos no tienen habla, pero sí poseen lengua. No seas marcianito. El habla también se puede conceptualizar como el sistema en el que ellos manejan. En el caso de los ciegos, el sistema braille, ese va a ser su habla. En el caso de los sordos y de los mudos, los gestos, ese va a ser su manera de expresar, ese va a ser su habla, chicos. Entonces, lengua y habla son interdependientes porque no puede existir uno sin el otro. Siguiente, chicos. Las lenguas son orales y escritas. Perdón, chicos, perdón. Un poco vamos a mejorar la voz. Las lenguas son orales y escritas. Todas en general. Todas, chicos, van a ser orales y escritas. Bueno, hace algún tiempo atrás existían lenguas ágrafas. ¿Qué significa esto? Que no poseían escritura.
Ejemplo, el quechua. Hace años atrás el quechua no tenía escritura, porque había un pequeño, una pequeña complicación en a la hora de escribir lo que era tanta, tanta o jerque, o sea, esos altibajos en la pronunciación, como por ejemplo anta, hay un poco de complicación a la hora de pronunciar. Eso es lo que dificultaba que el quechua tuviera una escritura, pero ya estudios de los lingüistas así revelaron que sí se puede poseer y ahora el quechua tiene escritura, pero así como el quechua antiguamente en la selva, en la región amazónica, aún existen lenguas que no poseen escritura, ya que en el Perú tenemos algo de 64 lenguas nativas y la mayoría de esas lenguas se encuentran en lo que es la región amazónica, porque aún es un poco dificultoso entrar a lo que es esa región por la boscosidad, por los ríos meándricos que necesitamos viajar aún todavía en barcos, ya que no hay aeropuertos por ahí o carreteras que puedan llegar a esos lugares. Entonces se nos hace un poco difícil ir a estudiar sus lenguas, su manera de vivir de ellos. Por eso son ágrafas, chicos. Siguiente. Todas las lenguas, sin excepción, poseen gramática. ¿Y qué es la gramática? Son las normas y reglas. Cada lengua, en cada región va a tener su gramática. Por ejemplo, nuestra lengua, aquí en el Perú, tiene una gramática. Si vamos a Argentina, que también hablan español, te habrás dado cuenta que tiene una pequeña variación en la pronunciación o en el tono. Así. Entonces ahí también va a tener algunas variaciones en la gramática, sí, pero en su mayoría va a ser la misma. Entonces sí, van a tener gramáticas, todas las lenguas, chicos. Las lenguas poseen 4 niveles de estudio. ¿Cuáles son esos niveles? Primer nivel, el semántico. Eso es lo que se hacía antes, chicos, la semántica. ¿Y qué era la semántica? Estudiaba lo que es el significado de las palabras. Entonces, las lenguas tienen, o las palabras que pertenecen a esa lengua, necesitan un significado. Por eso tiene ese nivel, el semántico. Siguiente nivel, el sintáctico. En este nivel vamos a estudiar lo que es la función de cada palabra en la oración. Por ejemplo, el sustantivo, como que funciona en una oración como núcleo del sujeto. Siguiente sería el verbo, como que funciona en la oración como el núcleo del predicado. Y así podemos investigar qué función cumple cada palabra en una determinada oración. Por eso se estudia ese nivel, chicos. Siguiente nivel, morfológico. Morfológico viene de forma. Entonces también vamos a estudiar lo que son las formas de las palabras pertenecientes a esa lengua. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos la palabra pancito, diminutivo de pan. Pero allá en Venezuela se estudia lo que es, o se pronuncia de otra forma, el pancico. Entonces hay una variación y esa variación es estudiada por la morfología. Y por último, el nivel fonológico. Fono viene de sonido, entonces vamos a estudiar la variación. No, ¿qué estoy hablando? Perdón, chicos. Se estudia lo que son los sonidos, cómo se desarrollan esos sonidos a nivel de una lengua, por qué suenan de esa manera. Ejemplo, la consonante X funciona como J, pero a la vez funciona como K y S en la palabra examen, y funciona como J en la palabra México. Entonces esa variación de sonido es estudiada por la fonología. Esas son las notitas, chicos. Las lenguas poseen 2 perspectivas de estudio. ¿Cuáles son esas perspectivas, profito? La perspectiva sincrónica. Cronos, ¿qué significa cronos? Tiempo, sin tiempo. Entonces, en el momento, o sea, como no está incluyendo lo que es el tiempo en esta perspectiva, en el momento, en el instante, la lengua se va a mantener fija. Pero la siguiente perspectiva viene a ser la perspectiva diacrónica, o sea, cuando el tiempo va a transcurrir. En el tiempo, ahí sí vamos a meter el tiempo.
O sea, en largos periodos de tiempo la lengua va a variar, como te he dicho anteriormente, va a tener pequeños cambios. Ejemplito, la palabra trabajo. Antes se pronunciaba de esta forma, trabajo. Claro, se leía como trabajos. Pero con el transcurrir de los años, esa palabra cambió a lo que conocemos ahora, trabajo. Entonces, así cambiaron muchas palabras, como por ejemplo la palabra hermosa, que antes se pronunciaba como fermosa con la F, y algunas palabras que han desaparecido. Entonces, esas son las dos perspectivas. Sincrónica, en el momento la lengua es fija. Diacrónica, en el tiempo, ahí sí metemos el tiempo, la lengua va a ser variable. Ojito chicos, ojito, ojito. Pasemos a lo que son las variaciones lingüísticas, o sea, cómo varía la lengua de región en región o en niveles sociales o de persona a persona. Para esto me voy a ayudar con un pequeño diagrama que ustedes lo conocen bien, que viene a ser un plano cartesiano. Ahí tenemos el eje Y, el eje X. Un momento, por favor. Ahí está, el eje Y, que viene a ser el eje vertical. Y el eje X, que viene a ser el eje horizontal. ¿Por qué estoy haciendo uso de este plano? Para ver qué variación posee niveles y qué variación no posee niveles. En el eje Y, eje vertical, ahí vamos a ver la variación del sociolecto. En esta variación, chicos, hay que tener cuidado, porque sí posee niveles. Posee niveles y tiene tres niveles. El nivel del acrolecto, el nivel del mesolecto y el nivel del basilecto. Haciendo un estudio de etimología, acrolecto. Acro, ¿qué significa? Alto. Entonces, este viene a ser el habla culta, el habla científica, ahí donde se emplean términos que personas que no hayan estudiado no van a lograr entender. Siguiente, el nivel por debajo del acrolecto vendría a ser el nivel mesolecto. Haciendo un estudio etimológico como el anterior, meso significa medio, entonces está entre los dos, del acrolecto y basilecto. En este nivel vamos a encontrar el habla familiar, cómo te expresas con tu familia, con tus padres, con tu padre, con tu madre, con tus abuelos. A ellos te expresas de una manera educada. Entonces, ese es el mesolecto. Y el basilecto, ahí es ya el nivel bajo, el nivel en el que se encuentran, no vamos a decir delincuentes, pero sí hay personas que emplean jergas, como por ejemplo ustedes cuando se encuentran con sus amigos, la palabra jato, la palabra jamear, una palabra hacia los policías vendría a ser el tombo. Entonces esas palabritas se encuentran en lo que es en el nivel basilecto. Ese es en el eje Y, el sociolecto, porque sí posee niveles. ¿Cuáles son esos niveles? El acrolecto, mesolecto y basilecto. Siguiente vendría a ser lo que es el dialecto. ¿Por qué en el eje X? Porque el dialecto ya no posee niveles. Esta variación va a poseer lo que son aspectos, o sea, cómo cambia de región en región. Vamos a tener el aspecto fonético, o sea, en la pronunciación. Ya se habrán dado cuenta que varía. En aquí el peruano habla de una manera diferente a lo que habla el argentino. El argentino habla de una manera diferente a lo que habla el venezolano. Entonces, esa variación de pronunciación de las palabras se da en el aspecto fonético del dialecto. De ahí tenemos el aspecto morfológico, porque va a haber cambios, pequeños cambios en las palabras que se emplean en diferentes regiones. Por ejemplo, aquí en el Perú podemos emplear la palabra pancito, y allá en Cuba o Venezuela van a pronunciar lo que es pancico. O sea, hay una variación en la palabra. Ese es el aspecto que va a cambiar ahí. De ahí tenemos el aspecto léxico, que al contrario del aspecto morfológico, que solo cambiaba una parte de la palabra, en el aspecto léxico va a variar
toda la palabra. Ejemplo, tenemos lo que es, bueno, los venezolanos que han llegado al país se expresan chamo hacia una persona, ¿no? En acá nosotros lo conocemos como joven, así. Entonces, hay una variación de toda la palabra, pero con un mismo significado. Siguiente aspecto, el aspecto semántico, nuevamente este semántico. O sea, va a haber palabras que se escriben, que se pronuncian de igual forma en dos regiones diferentes, pero que van a significar dos cosas completamente diferentes. Y ahorita vamos a poner ejemplos de eso cuando entremos más en detalles. Y por último, el aspecto sintáctico. Nuevamente el aspecto sintáctico. Aquí va a variar la posición de las palabras en la oración. ¿Cómo es una oración correcta? Primero viene el sujeto, después va a venir el predicado. En este aspecto va a haber un cambio. Primero va a venir el predicado, después va a venir el sujeto. O bien el predicado está primero, en el medio está el sujeto y nuevamente va a venir el predicado. Entonces va a haber algún cambio ahí en el aspecto de la oración. Ese viene a ser el dialecto y sus aspectos. Ahora, en el intermedio. ¿Por qué intermedio? Porque no posee niveles y tampoco posee aspectos. Vendría a ser lo que es el idiolecto. Nos vamos a ayudar con este pequeño cuadro. No lo puedo poner más detalles en cada uno de sus subtítulos porque tiene mucho concepto y no va a entrar en toda la hoja. Así es que lo hice de esta forma para que se ayuden. Ahora pasemos a los detalles, chicos, ¿ya? 1. Empezamos por el dialecto, por la variación que no tiene niveles. Variante horizontal, como ya te he dicho, pues no presenta niveles. También conocida como variante del tipo geográfico, regional, territorial, espacial, etcétera, muchos más sinónimos. ¿Por qué? Como ya te había dicho antes, esta variación se va a dar de región en región, de un espacio geográfico a otro espacio geográfico. El argentino, peruano, brasileño, bueno, brasileño no, porque ellos manejan otro idioma. Peruano, argentino, venezolano, uruguayo, paraguayo, todos ellos manejamos, mexicano también, manejamos lo que es el mismo idioma, o la misma lengua, que viene a ser la española. Pero a eso en cada región se ha dado sus variaciones. Eso vamos a estudiar ahora. También conocida como la variante diatópica, llamada también isolecto o geolecto. Apréndanse esas palabritas, por favor, porque puede venir de esa forma en tu examen y para que no te olvides, para que estés más preparado. Como ya te había dicho, no posee niveles, pero sí tiene aspectos en los que va a variar esa lengua. A ver, estudiamos los aspectos. 1. El aspecto fonético. Como ya te había mencionado, fono proviene de sonido. Entonces, si relacionamos el sonido, ¿qué vendría a ser? La pronunciación. ¿Cómo pronunciamos las palabras? Ya sea argentino, che boludo, o che, así, medio con la S, medio, no es que sea medio dado, pero nosotros lo tomamos de esa forma. O sea, están expresándose de una manera diferente. Un ejemplo. Pongamos al maestro Roshi, al Muten Roshi, costeño. Bueno, vamos a decir, en este caso vamos a decir que el maestro Roshi es limeño, ¿ya? De ahí pongamos a Goku, que la representación del joven andino, ¿ya? Porque Goku vivía en un cerro. Ahora, tenemos en cuenta esos dos, al limeño y al cusqueño. ¿Cómo pronuncian en Lima la palabra pollo? Ellos lo pronuncian de esta forma, pollo. Y en el Cusco, ¿cómo lo cómo lo pronunciamos esa palabra? Como todo un coscozuna, pollo, de manera correcta. A esa variación o a ese uso de la Y en lugar de la doble L se le conoce con el nombre de yeísmo. No lo he escrito, pero ya bueno, ya el yeísmo. Ese es. Ahora, nosotros también tenemos una variación, chicos, ¿eh? Por ejemplo, la palabra zapato, nosotros la pronunciamos con la S, no la pronunciamos con la Z. ¿Cómo se debe pronunciar?
con la Z. No creo que se entienda por la forma en que estoy hablando, ya que la cuarentena me agarró en mal lugar y no tengo los implementos de grabación adecuados. Pero se tendría que pronunciar zapato, pero nosotros la pronunciamos con la S, zapato. Y en Lima la pronuncian con la Z, zapato. Entonces, a esta variación del uso excesivo de la S en lugar de la Z se conoce como el ceseo. Y así va a haber muchas variaciones más. Pero las principales son el yeísmo, o sea, el uso de la Y por la doble L, y el ceseo, el uso de la S por la Z. Esa es la variación fonética, porque está variando en la pronunciación de las palabras. Siguiente variación, o siguiente aspecto. El aspecto morfológico, o sea, el aspecto de la forma. Morfo viene de forma. Entonces, ¿qué va a variar? ¿O qué aspecto varía en este morfológico? Bueno, perdón, me trabo, se me lengua la traba. ¿Qué es lo que varía en este aspecto, en el morfológico? Va a variar lo que es la estructura, solo una parte de la palabra. Ejemplo, con ejemplo se entiende mejor, Aquí tenemos a un español, a Mihawk, a un español, y aquí tenemos a un andino, bueno, voy a encontrar otra imagen mejor, a un indio, ¿ya? ¿Cómo pronuncia, digamos que el indio sea peruano? ¿Cómo pronuncia el español? ¿Cómo varía las palabras en el español de España? Ellos lo pronuncian de esta forma: traedme un pancillo. Pero ¿cómo lo pronuncia el peruano esa palabra o esa oración? Tráeme un pancito. ¿Ven la variación, chicos, ahí? Está cambiando solo una parte de la palabra. La raíz o lexema se mantiene igual, que vendría a ser el pan. El diminutivo es lo que está cambiando, que viene a ser el it o el il. Eso es lo que está variando. Entonces solo una parte de la palabra está cambiando. Ojito con eso, chicos, ojito. Solo varía una parte de la palabra. Siguiente aspecto. El aspecto léxico. En el aspecto... Perdón, otra vez se me lengua la traba. Ya. En el aspecto léxico, o lexicológico también, ya no va a variar una parte de la palabra. Va a variar lo que es toda la palabra. El vocabulario es lo que va a variar. Entonces va a ser una palabra muy diferente, pero que va a significar lo mismo. Ejemplo, otra vez, con ejemplo se entiende mejor. Tenemos ahí a Messi, o Che, y por el otro lado tenemos a un mexicano. El argentino, ¿cómo lo dice al niño? A ver, el argentino lo dice pibe. Pero allá en México eso va a variar, ya no lo van a decir pibe o niño, como lo dicen. Incluso hay una popular serie que ustedes conocen bien, se le va a decir chavo. Entonces, mira, la palabra pibe y la palabra chavo es una variación, está cambiando toda la palabra, pero significan lo mismo. ¿Qué vendría a significar? Niño. Ese es el aspecto lexicológico, chicos. Va a variar toda la palabra para expresar un mismo significado. ¿Ya, chicos? Ya, bueno, si hemos estudiado semántica, está variando lo que es el significante. ¿Qué es lo que se está manteniendo? El significado, chicos. Ya, ojito, chicos, ojito. Perdón, chicos, perdón. Siguiente aspecto. El aspecto semántico. Ya lo conocen bien ese aspecto, chicos. Sema viene a ser de significado. ¿Qué cosa es lo que varía en el aspecto semántico? El significado de las palabras. O sea, una misma palabra va a significar dos cosas diferentes. Nuevamente los ejemplos ahí con las suculentas imágenes. Ahí tenemos a un chileno, que ustedes lo conocen bien, porque marcó el Estado Nacional por aquí pasó el campeón, ese marciano desgraciado. A un chileno, Arturo Vidal. Y aquí tenemos a nuestro capitán, el Paulín Linlin, o Paolo Guerrero. Entonces,
Pongamos ejemplo la palabra cabrito. ¿Qué significa cabrito en Chile? Cabrito significa niño. Y aquí en el Perú, ¿qué significa cabrito? Va a ser el animal. Me gusta el asado de cabrito. Eso es lo que se pronuncia en Perú. Entonces, mira, ahí tenemos las dos palabras. Cabrito y cabrito. En Chile significa niño. Aquí en el Perú significa un animal. O en este caso sería un plato de nuestra gastronomía. Bueno, también tiene otro significado. No lo vamos a negar. Cabrito se le dice aquí en el Perú de forma vulgar a los señores homosexuales, porque está mal dicho maricones o gays, así. A los señores homosexuales, a ellos se les dice cabrito. Pero no, aquí estamos haciendo referencia al animal, chicos, así es que no vayan diciendo cabrito, cabrito por ahí. Ya, chicos, ya, ahí está la variación, está variando el significado. Siguiente aspecto, el aspecto sintáctico. En aquí ya no va a variar la palabra en sí, lo que va a variar es la oración. ¿Y cómo varía la oración? Me preguntarás, muchacho. No te preocupes, no te preocupas. Yo te respondo, chico. Por ejemplo, el claro ejemplo de esa variación se encuentra en lo que es la región amazónica, en Iquitos, Pucallpa, por esas zonas. Te habrás dado cuenta que tienen una manera propia de pronunciar o de entonar una oración. Lo desordenan ellos. Como por ejemplo, de mi casa la puerta rota está. O sea, hay una variación, lo están cambiando de posición algunas palabras. Pero no te preocupes, muchacho. A esa alteración, a ese cambio de palabras, se le conoce como hipérbato. Pero entonces tú me preguntas, pero profe, ¿cómo es una oración ordenada? ¿Cómo voy a saber yo que una oración es desordenada? No te preocupes, muchacho. Una oración ordenada tiene la forma de sujeto más el predicado. Ahora, en el sujeto podemos encontrar lo que es... A ver, pasemos esto. Una oración ordenada tiene la siguiente forma. Primero va el artículo. De ahí viene el sustantivo. Y de ahí viene el adjetivo. Esas tres palabras. Bueno, puede faltar el artículo, puede faltar el adjetivo. O al sustantivo lo podemos reemplazar por pronombre. Pero ese grupo de palabras van a conformar lo que es el sujeto. Entonces, a partir del verbo para atrás va a ser lo que es el predicado. Entonces ahí, esta es la forma de una oración ordenada, chicos. Primero tiene que ir el artículo, de ahí viene el sustantivo, de ahí viene el adjetivo, de ahí viene el verbo y después sus complementos. Artículo, sustantivo, adjetivo pertenecen al sujeto, verbo y sus complementos al predicado. Primero sujeto, después el predicado. Ahora, si eso se desordena, viene a ser o se le conoce con el nombre de hipérbato. Ojito, chicos, ojito, chicos. Esos son los 5 aspectos de lo que viene a ser el dialecto. Ahora pasemos al siguiente, al que sí posee niveles, que es el sociolecto. Miércoles, un momento, chicos, vamos a mojar la garganta. Ya, perdón, chicos, continuamos. Sociolecto. ¿Qué es el sociolecto? Variación social. Se da en diferentes estratos sociales. Variación vertical, variante vertical, como ya te lo había puesto en el plano cartesiano que te puse al inicio, ahí vamos a acomodar todo esto, o lo acomodas en tu cuadernito ya. El sociolecto es la variante vertical, pues presenta niveles, también conocida como la variante sociocultural. Otro nombrecito sería la variante diastrática, de ahí vienen los estratos sociales. Esos son sus otros nombres, grábatelo bien en tu cabecita. Y como ya te había dicho, el sociolecto posee niveles. ¿Cuáles son esos niveles? 1. El acrolecto. Acro, alto. La variante alto, o sea, el nivel alto. Siguiente, el mesolecto, nivel medio. Y tercero, el basilecto, nivel
bajo. Acrolecto. ¿Qué es el acrolecto? Es el nivel superior, o también conocido como superestándar. En este nivel vamos a encontrar lo que son los cultismos, el lenguaje literal, el lenguaje científico, los tecnicismos que vamos a manejar en cada una de nuestras profesiones. Por ejemplo, si estás haciendo ingeniería civil, vas a manejar lo que son las escalas, algunos términos que se emplean en esa carrera profesional. Si vas a estudiar derecho, vas a manejar lo que son los artículos, algunos términos también que se emplean en esta carrera. Y en medicina también tienen sus propios o su propio lenguaje. Entonces, ahora, si un ingeniero se pone a hablar de su carrera profesional frente a un médico, ¿habrá una correcta comunicación? No va a haber una correcta comunicación porque cada uno tiene su propio lenguaje científico. Entonces cada quien maneja su propio cultismo, entonces, o su propio tecnicismo, chicos. Entonces, ese es el acrolecto, el nivel alto. Ahora, si tú te empleas o te pones a hablar en ese nivel frente a una persona que ha terminado ya la secundaria, solo terminó la secundaria, después se dedicó a trabajar al comercio, así, va a haber términos en los que él no te va a entender. Por eso es el acrolecto. Y aquí se usa lo que es las jergas profesionales. De ahí viene el mesolecto. ¿Qué es el mesolecto? Es el nivel intermedio que se encuentra entre el acrolecto y basilecto, también conocido como el nivel estándar o el lenguaje coloquial o familiar. Aquí es como se expresa, como te expresas tú en tu familia. No le vas a tratar a tu padre así como de, oye, viejo, desgraciado, o sea, todo esto, oye, causa, esos términos no vas a utilizar en este nivel, chicos. Aquí están las personas educadas, que se comunican entre personas de su, bueno, ya, aquí están las personas educadas, que hablan de manera coloquial entre ellos, con su familia, con sus amigos. No emplean lo que son las jergas profesionales, pero tampoco las jergas delincuenciales. Están en un nivel medio. Y por último tenemos el basilecto, el nivel inferior, el nivel subestándar. En su mayoría aquí vamos a encontrar a las personas de baja educación. Aquí vamos a encontrar el lenguaje vulgar, las jergas delincuenciales, como ya te había mencionado, jato, tombo, o causa, chocherita, esas palabras así que nosotros inventamos a diario. Por ejemplo, la última palabra que hemos inventado, chihuán, para referirse a alguien pobre. Entonces ahí se encuentra el basilecto, chicos. A ver, con ejemplos se entiende mejor, nuevamente. Pongamos 3 ejemplos acá. Tenemos a Yagami, al joven Yagami, que algunos lo conocen, que es el mejor estudiante de Japón en sí, es el mejor estudiante de su país. De ahí tenemos al joven Sora, que tiene un nivel, sí es educado. Y de ahí tenemos a Luffy, que es un marciano. Ya. El joven Yagami va a decir, cuando quería los servicios higiénicos, se expresará de esta manera: iré a miccionar. O sea, está usando un cultismo. En este nivel encontraremos a Sora, que en vez de ir a miccionar, o en vez de decir iré a miccionar, dirá iré a orinar. Pero el desgraciado de Luffy y el lenguaje que algunos manejamos va a decir iré a liberar a Willy. O sea, está usando una jerga no delincuencial, pero una jerga vulgar. Ahí están los 3 ejemplitos, chicos. Siguiente, chicos, siguiente. Ya dejemos a esos 3 muchachos de lado. Tenemos el último o la última variación lingüística, que viene a ser el idiolecto. ¿Qué es el idiolecto? Es la variante mixta, puesto que se encuentra en la intersección. Si te has fijado en lo que es el plano cartesiano que hicimos al inicio, este se encuentra entre los dos, entre el sociolecto y el dialecto. ¿Por qué? Porque no tiene niveles y a la vez tampoco posee aspectos.
El idiolecto es una variante individual, personal y particular, o sea, la variación que se da de persona en persona, también conocida como la variación diafásica, porque va a presentar fases. Se da por razones, o sea, ¿por qué motivos puede cambiar o por qué motivo se da esta variante? Por contexto o circunstancia. Por ejemplo, si tú estás en la calle con una multitud en el mercado y tu casera no te escucha, ¿qué vas a hacer? Vas a levantar la voz. Entonces está cambiando tu forma de expresarte, estás gritando, estás aumentando la gravedad del sonido. Y si, por ejemplo, si te encuentras en un lugar, por ejemplo, una biblioteca, no vas a gritar, vas a expresarte de una manera más silenciosa, vas a susurrar. Entonces también está variando lo que es tu entonación de las palabras. Ahora le estás volviendo más suave. Entonces, ese es el contexto. Está cambiando por contexto, chicos. Siguiente variación, edad. Tú no hablas de la misma forma como cuando eras un niño ratita, ¿o no? Cuando eres un niño rata te expresabas más agudo, tu voz era más aguda. En el caso de los varones y en el caso de las mujeres, los dos tenían una voz más aguda. Pero con el transcurrir de los años comenzaron a sufrir cambios en tu forma de hablar. Entonces, en el caso de los varones se volvían más roncos. Y en el caso de las mujeres se volvían más aguda su voz se volvía. Está viendo un cambio en la edad. Y cuando sigues creciendo y tus cuerdas vocales se van lastimando, entonces está cambiando también ahí. Se está dando un cambio. También va a cambiar por profesión. Tú te pones a estudiar medicina o cualquier carrera. Tu nivel de habla va a cambiar o no. Estás cambiando para bien. Ya no vas a usar esas mismas jergas que usabas antes. Ya no vas a ser tan delincuente, por así decirlo. Te vas a expresar de una mejor manera. También se da por profesión, chicos. Y también por estado de ánimo. Cuando estás molesto, cuando estás triste, cuando estás alegre, tu tono de voz cambia. Y muchas más razones va a haber, chicos, para que tu voz cambie o la entonación cambie. Entonces ese es el idiolecto. Esa es la variación del habla que se da a manera individual, de persona a persona, chicos. Esos son los tres niveles o las tres variaciones lingüísticas de que debemos conocer. En su librito está con un nombre, está con un nombre diferente, pero es lo mismo, chicos, es lo mismo. Así es que pásenlo a su cuadernito, todo lo que se está avanzando acá, o háganlo un mapa conceptual. Un ejemplo. Por ejemplo, tú estás caminando con tu papá. ¿Cómo le dices? Buenos días, papá. Entonces está cambiando tu manera, ¿no? Está cambiando, estás en un nivel, como por así decirlo, en el mesolecto. Tú, como persona, estás cambiando tu tono y tu manera de hablar. Ahora, si tú vas y te encuentras con tu amigo, también va a cambiar. Entonces puede que, como la confianza con la que te llevas con tu amigo, entonces van a bajar su nivel. Entonces se van a hablar de una manera más vulgar, por así decirlo, y le vas a decir, habla chocherita, o habla causa, habla pandilla, no sé qué expresiones ustedes utilizan, ya ustedes deben conocer. Entonces está cambiando. Uno, cuando te encontrabas con tu padre, y después cuando saliste a la calle y te encontraste con tu amigo. Entonces está cambiando la manera en la que te expresas. Entonces eso es conocido como idiolecto. No te confundas con el sociolecto. En el sociolecto varía lo que es de sociedad en sociedad. En aquí el idiolecto está variando por fases, de persona en persona o por edad. Entonces hay que tener cuidadito con ese ejemplo, chicos, ¿ya? Hay que tener cuidadito. Ahora, algunos datos sobre las variaciones lingüísticas, algunos datos curiosos, cositas ricas. Estas variaciones se dan en el habla. Ojito, no es en la lengua, es en el habla. Como hemos visto, en el dialecto está cambiando tu entonación de voz. Siguiente. Cuanto más se extiende una lengua, posee más dialectos. Es lo que pasó con el español. Cuando llegó el español a lo que es el continente americano y se fue o bajó desde lo que es Panamá hacia el sur y a la vez subió hacia lo que es México, Nicaragua, por esos lados, entonces el español no instauró, ay, me trabé, chicos.
Nuevamente, el español obligó a que se cambiara sus lenguas naturales por el español. Entonces, ellos obligaron a que todos los lugares que estaban colonizados por ellos hablaran una misma lengua. Y esa viene a ser la lengua española. Y por culpa de eso se perdieron muchas lenguas. Desaparecieron muchas lenguas que aún ni siquiera conocemos, chicos, porque han desaparecido. Entonces, el español fue a México, bajó a lo que es el sur, llegando a Perú, a Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, y obligó a que todos ellos hablaran la lengua española. Pero como nos dice acá, cuanto más se extiende una lengua, va a poseer más dialectos. Porque, por ejemplo, el peruano tenía el quechua, el chileno tenía otra lengua, el argentino tenía otra lengua. Entonces, al combinarlas con el español, variaba lo que era el dejo. El argentino comenzó a hablar un español más con la S, exagerando la S. El chileno tiene otra forma de expresarse, el venezolano, y todo es por culpa de la combinación del español con la lengua nativa que había en ese lugar. Entonces, esa lengua que los españoles trajeron a este continente se extendió, pero a la vez se combinó con algunas lenguas nativas. Entonces se generaron muchos dialectos. El dialecto argentino, el dialecto peruano. Por ejemplo, en el Perú nomás, en Lima es diferente, tiene una forma, una entonación diferente a la del cusqueño. Y el cusqueño a su vez tiene una forma diferente, una entonación diferente a la del puneño. Una mínima diferencia, pero sí hay una diferencia. Y con el arequipeño, ya con el arequipeño se exagera porque ellos van de arriba hacia abajo, lo pronuncian de una forma diferente ya. Entonces eso, cuanto más se extiende una lengua, más dialectos posee. Besito chicos, ojito, ojito. El idioma, ¿qué es el idioma? Es la lengua oficial de un país. Aquí en el Perú, ¿cuáles son las lenguas oficiales? Tenemos lo que es el español. Otra lengua oficial vendría a ser el quechua. También lo que es el aymara. Ahora, en el quechua hay un pequeño conflicto en estos momentos. El quechua ayacuchano y el quechua cusqueño. El quechua ayacuchano que viene a ser trivocálico y el quechua cusqueño que viene a ser pentavocálico. Pero como el gobierno nacional o en el Congreso, un ayacuchano, ya bueno, prefirieron usar el quechua ayacuchano, el trivocálico, y eso es lo que se enseña a nivel nacional en todas las escuelas, el quechua ayacuchano. Aunque el quechua cusqueño, que viene a ser el pentavocálico, es más hermoso, pero no hemos tenido la opción de reclamar así, porque no tenemos lingüistas así que puedan sacar cara por el quechua cusqueño aquí en el Cusco. Entonces, ahí hubo un conflicto, pero ahorita se está enseñando lo que es el quechua ayacuchano. En caso del aymara, sí, el aymara es el mismo para todos. Esas son las 3 lenguas oficiales de nuestro país. Bueno, también están contempladas lo que son las lenguas nativas, o sea, las 64 lenguas que se tienen en lo que es la región amazónica y la región andina. Pero no se confundan, chicos, no solo son 64, hay muchos más. Solo se tiene registro de esas 64 lenguas. Pero hay muchas lenguas más que aún no conocemos, porque son personas que están aisladas en las profundidades de la selva. Entonces no podemos llegar a ellos y por ende no podemos estudiar su lengua, sus costumbres, nada, chicos. Entonces, esas son las lenguas naturales o las lenguas oficiales del país, o idiomas oficiales del país. El castellano, el quechua y el aymara, y las lenguas nativas que son 64. Ese es el idioma, chicos. Siguiente, intelecto. ¿Qué es un intelecto? El inter viene de fases, o sea, está cambiando de una fase a otra fase. Es un proceso de transición, o sea, estamos cambiando una lengua materna por una nueva lengua. A ver, concepto, es un proceso de transición en el que una lengua influye sobre la lengua que se está aprendiendo. Ejemplo, tenemos el quechua. El quechua antes, lo que era la región andina, se hablaba bastante. Mis padres mismos hablan en quechua, ¿sí? Entonces yo entiendo lo que es el quechua, pero como ya he sido más castellanizado o he aprendido más con el castellano, entonces ahí está cambiando ahí.
pero a la vez eso también influye ese cambio. Entonces yo estoy hablando un castellano, pero más combinado con el quechua, así, con el dejo del quechua, así. Entonces hay un cambio, esto está influyendo en la nueva lengua que estamos aprendiendo. Es lo mismo en el inglés y español. Tú manejas lo que es el español y quieres aprender lo que es el inglés, entonces comienzas y lo vas mezclando palabritas ahí. Eso es lo que conocen como ahorita como el Span-English, algo por ahí, así, una nueva que los reggaetoneros están sacando. Entonces estás usando eso. Ese es el intelecto, chicos. Y con eso, chicos, daríamos fin a lo que viene a ser este primer tema de lo que es la lingüística, chicos. Las variaciones lingüísticas, el lenguaje, planos del lenguaje. Entonces, chicos, hagan un mapa conceptual sobre estos temas que acabamos de hacer. Reproduzcan el video o repítanlo para que puedan hacer un mapa conceptual. Vuélvanlo a hacer en su cuadernito, es la mejor manera de aprender. Y para ya al final de la clase ya les estaré enviando lo que es la tarea, y por el grupo de WhatsApp ya vamos a coordinar eso ya. Así es que, chicos, estudien, repasen. Esta primera clase y muchas más que van a venir a futuro se está haciendo de esta manera por las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial sobre el COVID-19. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Esa frase de quédate en casa, hay que cumplirla. No tratemos de decir, ay, somos peruanos y el peruano le saca la vuelta a la ley, así. O sea, esta cuarentena que se ha hecho es por nuestro bien. No es que el gobierno dijo, ah, ya no, me llegan los peruanos, vamos a encerrarlos en su casa, que nadie salga. No, esto se ha hecho por nuestro bien. Ahora, si no te quieres cuidar tú, cuida a tus familiares, cuida a tus abuelos, cuida a tus padres, cuida a tus hermanitos si tienes en casa a un menor de edad, así, porque ellos son los más vulnerables. Entonces, chicos, no trates de decir, ay, yo soy un peruano y el peruano es vivo, así. No hagas el vivo. Eso te puede costar. Entonces, cuidémonos. Si vas a salir por algún motivo de fuerza mayor, protégete. Un cubrebocas no vendría mal, y los guantes. Entonces trata de no tocar nada que esté por afuera. Si estás haciendo un supermercado así, no toques nada, a no ser que sea el producto, y después no te toques la cara. Así. Llega a tu casa, desinféctate, guarda las ropas con las que has salido, manténlas en un lugar así alejado, o si no, lávalas aunque sea. Pero hay que cuidarnos, chicos, hay que cuidarnos. Como dijo el presidente, me alejo hoy para abrazarte mañana. Que hay que tener cuidado, chicos, hay que protegernos. Entonces, con todo eso dicho, para no estar también matándoles a todos ustedes, repitiéndoles una y otra vez, también uno se harta. Pero esto se está haciéndose porque hay gente que no respeta, chicos. Entonces se les tiene que repetir una y otra vez así. Y eso todavía peor, todavía no entienden así. Entonces, chicos, mantengámonos en casa. Estudiemos el tema y profundicemos si es que puedes. Si es que tienes internet así de alta velocidad, profundiza. No cae nada mal nueva información. Entonces, así. Y si tienes alguna duda, normal la puedes preguntar por el WhatsApp. Ya, chicos. Entonces nos vemos por esta misma plataforma. Bueno, no nos vemos, nos escucharemos por esta misma plataforma. Así es que hasta la próxima clase, chicos. Cuídense y estudien, chicos. Gracias.